Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para conversar sobre Carlos Queiroz, su llegada a Colombia, su llegada a la selección, la interpretación, el análisis de todo lo que dijo en la rueda de prensa. Y bueno, ¿por qué? Pues porque este país se paraliza con la selección y porque si nos va bien es una fuerza que nos da ánimo, que nos ayuda a estar mejor en todos los otros campos de la vida. Para hablar de esto nos acompañan nuestro editor de deportes en Tu Mundo Hoy, JJ, bienvenido. Muchas gracias, Claudia, buenas noches. Y el subeditor de deportes de El Tiempo, don José Orlando Asensio, bienvenido. Gracias, Claudia, por la invitación. Y además autor de este libro que estamos en mora de hablar de él, ¿no? Jueguen muchachos, con historias de jugadores de hace ¿cuántos años? No, ahí de ayer y de hoy, son 50 perfiles, perdón, de los 50 mejores jugadores de la historia del fútbol local. Bueno, que valga el momento para recordarle a la gente que es un gran documento, se divierte uno conociendo esas historias. Pero vamos a lo que vinimos. Entonces, Queiroz, ¿qué sensación les quedó de lo que dijo en la rueda de prensa, Jota? Pues a mí me da la sensación que es un hombre, primero que todo, preparado. Está muy preparado, es un hombre con un perfil adecuado a lo que necesita la Selección Colombia. Y yo creo que en medio de todo, Claudia, lo más importante es que se acaba por ahora esa doble corriente que había, porque cuando estaba Pekerman había pro Pekerman y anti Pekerman, y el país se dividió en eso, el país futbolero se dividió en eso. Quienes creían que Pekerman era el adecuado y apoyaban todo lo que hiciera Pekerman y aplaudían todo lo que Pekerman hizo. Pekerman se levantaba tarde y la gente lo aplaudía. Y los que no, lo criticaban porque se levantaba muy temprano. Entonces creo que ahora en torno a Queiroz hay al menos unidad en cuanto creo yo. ¿Sí? ¿Usted lo ve así? Yo lo creo así, yo lo creo así porque... Consenso, más que unidad. Porque, bueno, puede por ahora, ser. si no... Yo creo que en favor de Queiroz está el que la gente conoce muy poco de Queiroz. Claro, por eso es que la gente no se atreve, y eso que aún sin conocerlo yo oí muchos comentarios, sobre todo en la radio, como de, no, este no tiene experiencia, no sé qué, así como somos acá, pero yo creo que es más por desconocido que no se han formado bandos, ¿o no? Pero no por desconocido él, por desconocimiento de la gente. Exacto. Tal cual. No, porque la experiencia tiene toda la que usted 37 quiera. años de experiencia, ¿no? Un tipo que fue 2 veces campeón mundial juvenil, como lo fue Pekerman, que ha dirigido en varios mundiales, como dirigió Pekerman uno a Argentina. Este tiene incluso más mundiales, dirigió a Portugal, dirigió a Irán 2 veces, clasificó a Irán 2 veces, eso tampoco es tan fácil. Llevar a un equipo como Irán, que no es ninguna potencia futbolística, incluso dentro de Asia, no es una potencia futbolística y la clasificó 2 veces a un mundial, eso tiene su mérito, y eso no hace parte del día a día de la gente, y por eso el nombre tuvo cierta discusión al comienzo. Si comparamos con Pekerman, usted hizo un muy buen informe, Jota, en el noticiero, de las comparaciones en cómo llegó Pekerman a la selección, cómo llegó Queiroz, y la conclusión era, son muy parecidos, o sea, las expectativas nos puede ir igual de bien para los que piensen que nos fue bien con Pekerman, o igual de mal para los que piensen que nos fue mal, porque llegan como igualitos. Pero mire que esa nota de la que usted habla, a mí me mostró de Queiroz cosas que no conocía. Incluso haciendo la nota, armando la nota, me di cuenta que Queiroz tiene más experiencia hoy llegando a dirigir a la Selección Colombia de la que tenía Pekerman cuando llegó a dirigir a Colombia, lo que acaba de decir José. Particularmente a nivel de fútbol profesional, tal vez estaban equilibrados en logros aficionados, en logros sub-20, sub-17, pero a nivel de fútbol profesional lo que podía mostrar Pekerman en su momento cuando llegó a dirigir a Colombia en el 2012 era una selección de mayores de Argentina que no tuvo un buen paso por el Mundial de Alemania. De Alemania, ¿no? Correcto. Aquel famoso Mundial en que le criticaron que no jugaba Messi. Que no jugaba Messi. Además, siendo él el descubridor, si cabe la palabra, de Messi. Correcto. Para selecciones. Y a nivel de clubes, solo había dirigido Toluca y había dirigido Tigres de México. Era lo único que había dirigido Pekerman a nivel profesional. Hoy, Queiroz llega con todo ese perfil del que acaba de hablar José, dirigiendo Selección Portugal, selección de Arabia Saudita, selección de Sudáfrica, selección de Irán. A nivel de clubes ha dirigido Sporting de Lisboa, Real Madrid, fue asistente de Alex Ferguson en Manchester United. Entonces, si equilibramos los momentos, pues creo que tiene una hasta mejor ventaja Queiroz. En cuanto a logros están muy similares, pero tiene la gran ventaja Queiroz de haber trabajado en el fútbol de élite de Europa.
Dirigir al Real Madrid, así le haya ido mal porque no le fue bien en el Real Madrid, no es para cualquiera. Y además con muchos de los jugadores de la selección nuestra jugando en Europa, eso debe ser bueno, ¿no? Claro. Hay gente que dice que la selección se puede dirigir sola, pero tampoco es así. Hay una guía, dice eso? una guía a unos jugadores de élite siempre va a ser necesaria. Y si hay alguien que la conoce y se puede traer a Colombia, pues mucho mejor. Bueno, él dijo hoy que hay que cuidar el fútbol que dejó Pekerman. ¿Eso a qué le suena? Me suena más al legado de jugadores que quedan a la base de la selección que quedan que al estilo de juego. Seguramente Queiroz va a mirar primero qué tiene y de acuerdo a lo que tiene, pues va a ver cómo lo juega. Él con Portugal no era defensivo, tenía un equipo bastante ofensivo. Con Irán tiene otro tipo de jugadores, tiene que jugar otra cosa. Yo me imagino que va a encontrar un legado muy importante en cuanto a base de jugadores. Cuando Pekerman llegó, nosotros no teníamos jugadores en los principales clubes del mundo. James jugaba en Porto, Falcao estaba en Porto todavía, Cuadrado apenas estaba despuntando en Europa. Hoy tenemos jugadores en Juventus, tenemos jugadores en el Barcelona, tuvimos un jugador en el Real Madrid, tenemos jugadores en el Bayern. Ese crecimiento de los jugadores yo creo que es el gran legado que deja Pekerman y yo creo que a eso es lo que se refiere Queiroz en su primera presentación. O sea, conservar jugadores, pero definitivamente tiene que haber un cambio en el estilo, en la estrategia. Yo al contrario de José, lo que siento es que él está siendo diplomático, políticamente correcto, muy respetuoso del técnico que se va, ¿no? De su colega que se va, que deja un cargo del que él va a comenzar a disponer ahora. Pero a diferencia de eso, lo que siento es que él se encuentra con la base y nada más. José hace una observación que es cierta. Cuando Pekerman llega en el 2012 venía toda esta generación de la que hoy nos sentimos orgullosos. ¿Se encuentra con algo similar hoy Queiroz? No. Porque sabemos que está Ospina, que está James, que está Falcao, que está Cuadrado. Bueno, él mismo mencionó a ellos tres como los capitanes de la selección, claro. O sea, como no hay como uno, sino... Pero claro, y si revisamos el momento en el que llegaba Pekerman, porque esto hay que hacerlo como comparación, no para generar ninguna incomodidad, nada por el estilo. Cuando Pekerman llega, Pekerman viene de una generación anterior en la que estaba Mario Alberto Yepes, de la que venía incluso esa última parte de seleccionados colombianos que fueron los que cerraron el ciclo post-Copa América 2001. Farid Mondragón, correcto, Farid Mondragón, en fin. Y ahora, cuando uno mira lo que tiene Queiroz, ¿cierto? Queiroz tiene un buen grupo base y con dificultad arma hoy un 11 importante. ¿Y qué más tiene? Ahí yo siento que él ha sido políticamente correcto en decir que recibe una herencia de Pekerman. Yo creo que la herencia de Pekerman terminó. Pero sabe que yo no lo creo tan así. Pero no entendí si lo que Jota está diciendo es positivo o negativo. No, es políticamente correcto. Claro, pero que tenga un buen grupo base, ¿es bueno o es malo? No, es bueno. Es bueno, no, pero hay un pero. Es bueno, pero es un grupo al que él va a tener que trabajar, digamos, su entorno va a tener que trabajar mucho más fuerte para conseguir los refuerzos, no sé si llamarlo de esa manera, las nuevas caras, los jugadores que lleguen frente a lo que tenía Pekerman, que tenía un... Bueno, pero también para eso lo traen, porque lo traen no solo para la selección, sino para los pues, ¿cómo se llama eso? Como para las selecciones juveniles. Yo creo que en su momento cuando pensaron en Pekerman y lo trajeron, tenían la idea de que él acercara también a las selecciones juveniles y esa fue una cosa que no se hizo. Él mantuvo muy alejado y muy metido en su tema de selecciones mayores y no tuvo prácticamente en cuenta a las selecciones menores. Yo creo que la idea ahora con la que llega Queiroz es otra vez la misma, que teniendo una experiencia en trabajo de divisiones menores, tenga más coordinación con los técnicos de las selecciones menores y de hecho están hablando de que Arturo Reyes, haga parte del cuerpo técnico de Pekerman para integrar esa base de los juveniles. Vamos a hablar de eso de los juvenines, que es muy importante. Después de una pausa comercial ya volvemos a Mejor Hablemos. Estamos hablando de la llegada de Queiroz. Bueno, habíamos dicho antes de comerciales, esta labor que tiene Queiroz de hacer un mejor trabajo con los jóvenes, con las selecciones juveniles, ¿apunta a qué? O sea, ¿por qué tanto énfasis en eso? A que debe haber renovación. O sea, a que James, a que Falcao y todo eso, con todo y que el buen momento en el que están, pues no podemos poner todos los huevos en la misma canasta. No, y en algún momento ellos se van a ir. Tengamos en cuenta que Falcao es un jugador de 32 años. Para Qatar va a tener 36. Tengamos en cuenta que Vaca también anda por ese mismo rango y hay varios jugadores que muy seguramente pronto se van a ir de la selección.
de pronto para el objetivo a corto plazo que es la Copa América, todos puedan llegar, Sánchez, Vaca, todo ese combo de mayores de 30 que están ahora lleguen para esa selección, pero pensando en la eliminatoria y sobre todo en el Mundial dentro de 4 años, tiene que haber un cambio. ¿Y cómo hace un técnico de selección bien las dos cosas? Porque Pekerman, ya decíamos, pues realmente se esperaba que lo hiciera, pero no lo hizo, y yo no sé si algunos, a propósito del libro que usted va a escribir sobre técnicos, han hecho eso, digamos, han podido hacer bien las dos cosas, selección y pararle bolas a los que vienen más chiquitos. Eso se hizo en un momento determinado cuando había una estructura entre el trabajo de categorías de formación y la selección mayores. Con un técnico extranjero es diferente y es difícil, sobre todo es difícil. Esa fue la idea que nos vendieron cuando trajeron a Pekerman. Cuando Pekerman implementa el método que se llama el método Pekerman, que así se llama el método que lo implementaron en Argentina, cuando él era el técnico de las divisiones menores, dio muy buen resultado, pero necesitaba de un conocimiento, o necesita este tipo de trabajo, de un conocimiento profundo del trabajo de categorías menores de un país. No sé si Queiroz tenga esa capacidad, por eso hablan de acercarle a un técnico que tenga esa experiencia. El problema es que yo tampoco creo que los técnicos que están hoy a cargo de las selecciones juveniles tengan ese trabajo. Ambos son nuevos y fíjese que en el lapso que estuvo Pekerman hubo varios cambios de entrenador, sí, de divisiones menores. Entonces yo creo que en el caso de Queiroz estoy leyendo en ese aspecto estoy leyendo el mismo tema o lo mismo que leí con Pekerman. O sea, lo logra, pero necesita mucha ayuda local. Ahora, hoy en la conferencia de prensa, Claudia, Queiroz fue claro y Queiroz habló de la urgencia que tiene Colombia a nivel de selección mayores de ganar. Él sí habló un poco del proceso, pero su objetivo, que debe ser además el objetivo del técnico nacional, es que la selección del país consiga cosas importantes para esa selección. Ya lo demás será un proceso adicional, me imagino yo. De hecho, la gran crítica que se le hizo a Pekerman fue, pues, además de las clasificaciones a los mundiales, que son bien importantes y que finalmente lo que nos ponen en el concierto mundial, es que con la selección no ganó nada, como no ha ganado nada ningún técnico salvo Pacho Maturana, que fue la Copa América del 2001, y básicamente hablando de esas dos Copas América que dirigió Pekerman, la del 2015, que quedó muy en deuda, que era el equipo que venía del Mundial 2014, que mantuvo el 95% de la base y se quedó afuera en cuartos de final, y el otro, el de la Copa América Centenario, en el que intentó hacer una renovación, terminó jugando con la misma base y acabó tercero. Entonces, de pronto, el gran objetivo ahora de Queiroz a corto plazo es jugar la Copa América y ojalá pelearla y ojalá ganarla. Bueno, cuando estaba Pekerman se criticaba mucho que la selección no podía dar buenos resultados porque pues es que nunca entrenaban juntos, porque cada quien estaba en su equipo, en su respectivo país. Bueno, pues eso es problema de todos los técnicos del mundo, de todos los seleccionadores del mundo. A eso voy con la pregunta, ¿cómo puede hacer Queiroz un mejor trabajo cuando pues va a tener exactamente la misma situación? Es que no sé si en Irán le pasaba igual, pero pues se va a enfrentar a lo mismo. La federación nos vende un discurso que no es el discurso que nosotros deberíamos digerir realmente. La federación no puede venderle al país la idea de que trae a Queiroz para que estructure un trabajo de categorías de formación. Eso es hasta una locura en términos de tiempo y en términos de dinero. Los que quisieron hacerlo y meterse en ese trabajo terminaron decapitados, acuérdense de Javier Álvarez. Aquí lo que tendría que haber hecho la federación, y hace mucho tiempo, es un manual de estilo del trabajo de divisiones menores, conseguir un técnico a nivel de mayores que se parezca, que se acomode, que esté a la altura de ese manual de estilo y que él ejecute el manual de estilo. Aquí quieren traer a Queiroz hoy, ¿no? Muy tarde además para la preparación de Copa América, y además cargarle el piano en la espalda de que tiene que estructurar un trabajo de divisiones menores. A mí me parece que al contrario de eso, la federación debería comenzar a interesarse de otra manera, por otras vías, en la formación de jugadores y entregarle a Pekerman la responsabilidad de que estudie el fútbol profesional colombiano, el interno, el que tenemos aquí, para que tenga herramientas. Santa Fe Tolima este fin de semana, ¿no? Bueno, ese es un buen inicio. Bueno, no sé si se vaya a divertir mucho, pero lo que sí sé es que esa tendría que ser la vía, no cargarle el fardo en la espalda. No, pero a lo que yo iba con mi pregunta es, ¿cómo hace con los seleccionados actuales de la selección? No están en Colombia, ¿no? A corto plazo le va a tocar hacer lo que hacen todos los técnicos del mundo, tengo 3 días para reunirme con ellos, porque no van a hacer más. En esos 3 días yo trato de darles un par de ideas de lo que yo quiero que jueguen, pero mantener lo que hay. A largo plazo sí va a tener que hacer otras cosas. Y esas otras cosas, él más o menos anunció algo en la conferencia de prensa. Se refería al tema de los microciclos.
va a tener que empezar a trabajar con los jugadores del medio local para ver de eso que tiene el medio local, que va a tener la posibilidad de trabajar con ellos mucho más frecuentemente que con los de Europa, ver de lo que hay en Colombia, qué le sirve, con quién puede trabajar y de pronto empezar a construir una base de selección con esos jugadores locales a las cuales le pueda agregar lo que le dan los referentes que están en el fútbol europeo. Exacto. Bueno, en marzo 22, cuando Colombia enfrenta a Japón en el amistoso, pues no queda mucho, queda Messi y Piquito. Ese día es una prueba de fuego para Queiroz en cuanto a lo que pueda incidir la opinión pública según cómo le vaya en ese partido en todo, ¿no? No sabemos si Queiroz con ese tipo de cosas se achanta, porque este país, si perdemos, lo va a destrozar a la federación, etcétera. Si ganamos, lo va a endiosar. ¿Qué sabemos del temperamento Queiroz como para entender que puede, independientemente de lo que pase, qué puede pasar con Queiroz y su estilo después de marzo 22? El partido contra Japón va a ser un partido en el que, como bien dice Claudia, va a estar todo el mundo pendiente de cómo va a parar la selección y de cómo va a jugar. Sin embargo, no debe ser para mí un examen de extremo, no debe ser un examen de semestre ese para Queiroz, está recién comenzando. Yo creería que él va a hacer algo inteligente. Ahora, siento que Queiroz es un hombre, por los antecedentes que tiene como entrenador, que es un hombre que lee muy bien los grupos y que sabe con qué grupos puede hacer qué cosa y con qué grupos no puede hacer otra. Y Queiroz va a ser inteligente, como fue Pekerman en ese primer ciclo. Es que yo creo que la gran diferencia entre el Pekerman de Brasil y el Pekerman de Rusia es que durante el camino entre Brasil y Rusia él comenzó a girar por muchos lados y comenzó a dar muchas vueltas cuando el camino a Río de Janeiro, a Brasil, fue tan claro. Queiroz creo que va a ser muy claro. Queiroz no se va a poner a inventar con James poniéndolo a jugar de otra cosa, no va a poner a trescuartear a Falcao, no va a tirar un lateral izquierdo a jugar por derecha. Él va a hacer lo que necesita. Tiene a Arias y lo pone a jugar a Arias por donde va, tiene a Jerry o a quien quiera jugar de central y lo va a poner a jugar por su perfil, y a James igual, entonces no se va a complicar mucho en el principio. Muy seguramente ya habrá visto los partidos amistosos que jugó Colombia con Reyes, que es la referencia más cercana, que fueron partidos en septiembre y octubre. No creo que vaya a cambiar fundamentalmente la nómina. Los convocados de la primera lista de Queiroz, no debe haber más de uno o dos nombres diferentes a los que venían convocando tanto Pekerman en su momento como lo hizo Reyes después, que tampoco le metió mucha mano al equipo. Convocó unos nuevos, pero le dio de 5 de 10 minuticos. De manera que, además, nosotros le hemos dado una importancia muy grande a los amistosos que no deberían tenerla. Finalmente son partidos de preparación y si se ganan y se pierden, no se les debería dar tanta trascendencia al resultado. Ustedes son periodistas deportivos, esto lo estamos diciendo un mesecito y pico antes de ese día. Si ese día Colombia pierde, ustedes van a tener un reto como periodistas deportivos. Claro. ¿Qué van a titular? Porque ahorita estamos diciendo, no es el examen para Queiroz, no hay que ponerle drama si perdemos, pero ese día la tensión y la expectativa... Dependiendo de lo que muestre, porque si pierde y el equipo juega muy mal, pues habrá que decir que el equipo juega muy mal y que va a tener mucho trabajo por delante. Si pierde y el equipo hace una presentación decorosa, pues va a decir, está empezando, está como haciendo el grupo. Todo va a depender más del funcionamiento que del resultado. La gente se va a quedar con el resultado. ¿Qué puede hacer en un mes y pico cuando los jugadores no puede hacer lo lo que tienen acá? Por eso no espera nada distinto. Yo voy a decir una cosa, José, y es que los periodistas deportivos siempre nos jugamos la fácil. Siempre, es decir, no podemos negar aquí que si Queiroz, todavía tengo a Pekerman, tengo que sacármelo de la cabeza. Si Queiroz gana con Colombia ante Japón, los titulares van a ser acierto total, comenzamos con pie derecho, vamos rumbo a Brasil 2019, y si pierde, pondremos entre interrogantes la contratación de Queiroz. Me estoy acordando de los primeros partidos de Pekerman. ¿Se acuerda que él debutó? Pero usted no se acuerda en un partido contra México que lo ganó. Luego hoy gana en Lima. Y luego viene y pierde en Quito, y en Quito le dieron varilla. Pero recuerde que los que terminaron siendo grandes enemigos, entre comillas enemigos, de Pekerman como a nivel de medios fueron los que en principio avalaron, apostillaron y dijeron que era la mejor contratación a nivel de técnico. Bueno, pero por el estilo Pekerman también, que fue muy alejado de los medios, ¿no? Sí, tuvo que ver también. Que fue lo mejor.
Que además es lo mejor que puede hacer. Eso les quiero preguntar, porque ayer comentábamos con Jota en la emisión, cuando llega Queiroz y los periodistas cerca y los micrófonos aquí, si esto marca tal vez una cercanía, un poco más de apertura, darles declaraciones, filtrarles noticias, cosas de esas a los medios. Bueno, para el periodista deportivo, chévere, pero para la salud del equipo no es tan chévere, ¿o sí? Yo creo que hay espacios para todo. Hay espacios para todo y yo creo que como de cierta manera manejar una igualdad para todos en la prensa es lo mejor que podría hacer. Ahora, lo que sí siento que aisló mucho Pekerman en su momento fue a la selección de la gente, que el equipo no tuvo prácticamente contacto con Colombia y solamente en la eliminatoria cuando jugaba partidos en Barranquilla era el contacto que tenía con el equipo y dentro del estadio. Sí siento que debería ser un poquitico más abierto Queiroz que de lo que fue Pekerman, en ese sentido, con la gente, sin llegar al libertinaje que fue, por ejemplo, el Mundial de Estados Unidos 94, donde todo el mundo estaba en el hotel con ellos, no los dejaban comer, no los dejaban descansar, les pedían autógrafos, les pedían fotos, y lo termina desconcentrando completamente al grupo. Hoy, lo que pasa, eso es cierto, hoy en día, Claudia, los técnicos de selecciones del mundo tienen muy poco contacto con la prensa, es decir, uno no ve conferencias de prensa de Lowe. O sea, son como Pekerman. Claro, ellos mantienen un entorno muy cerrado, ellos no dejan penetrar mucho. El tema es la comunicación de su jefe, que es la Federación Colombiana de Fútbol, con los medios de comunicación, y en eso nos podríamos echar dos mejor hablemos. De la comunicación. Sí, usted se queja mucho de eso. Sí, los canales de comunicación de la Federación con los medios de comunicación son bastante complejos, bastante. Y ahora seguramente van a comenzar a aparecer los jefes de prensa de medios de la Federación Colombiana de Fútbol, que no trabajan en la Federación, pero sí en los medios, ¿no? A comenzar a filtrar informaciones que la misma federación no maneja de forma oficial y que otros medios no van a poder tener precisamente por ese mal manejo. Como se manejó justamente el tema de la llegada de Queiroz. Además, sí, eso fue toda hasta el último momento, que sí, que no, que... No se sabía, todo era yo le apuesto que hoy le preguntamos, o le pregunta usted o yo, le preguntamos al jefe de prensa de la Federación Colombiana de Fútbol y él no sabe si ha llegado o no ha llegado Queiroz. Se lo aseguro, porque seguro, así es. Yo creo que se dio cuenta cuando lo vio en el aeropuerto ayer. Pero bueno, chicos, nos quedan pocos minutos. La gente de la oficina de prensa no tiene la culpa, ellos simplemente cumplen órdenes. Nos quedan pocos minutos. Dijo Queiroz que él no garantiza que vamos a ganar, pero que tenemos que ser excepcionales. Y entonces, en esta cosa que es muy colombiana, de que tenemos, en el caso del fútbol, jugadores que los contratan afuera, y mire cómo nos emocionamos cuando se fue Mina y no lo han dejado ni jugar, ¿a qué se refiere un técnico con el mundo en la cabeza, como Queiroz, que ha estado en varios continentes, cuando habla de excepcionalidad, cuando nuestro parámetro de excepcionalidad es que llevaron a Mina, pero que no lo ponen a jugar, y al mismo James? Entonces, ¿cómo tenemos que entender la palabra excepcionalidad viniendo de la boca de Queiroz? Yo esperaría un paso adelante con respecto a lo que se venía haciendo. No conformarnos con que ganamos un partido y somos los mejores del mundo, contrataron a un jugador a uno de los grandes del mundo y no juega. Tenemos que pensar un poco más allá. Yo creo que ya superamos la etapa de las victorias morales. Hay que empezar a pensar en ganar algo y ojalá en la Copa América se pudiera hacer. Yo al contrario pienso que ese comentario o esa respuesta dada por Queiroz es un desacierto. Llegar a una selección y decir, no me comprometo, no pienso que vamos a ganar, pero tenemos que jugar de forma excepcional. No, pero que diga que sí. Pero para eso viene. Él viene no a ganar la Copa América, pero sí viene a mantener una línea de selección que está clasificando a mundiales de dos jornadas consecutivas, 2 eliminatorias consecutivas. ¿Y que está de qué? En el ranking terminó 12. 12. En el último ranking terminó 12. Entonces, yo creo que hoy fue, insisto en la expresión, hoy fue políticamente correcto. Políticamente correcto y no se expuso mucho en las respuestas, dijo lo que queríamos escuchar en algunas partes, menos eso. Yo no estoy de acuerdo con que él llegue aquí a decir, no, me comprometo que vamos a ganar, no, hay que llegar a ganar. Yo creo que al Queiroz verdadero lo vamos a empezar a conocer después del 22, cuando él vea cómo reacciona este país al primer resultado. Muchachos, gracias. Seguramente. Bueno, ¿y para cuándo el libro de los técnicos? Esperamos que para el segundo semestre del año tengamos el libro de los técnicos. ¿Y ese cómo se va a llamar? Este se llama Jueguen Muchachos. Todavía no tenemos título. Ay, pero quiero sacar chivas acá y usted no me deja. Bueno, muchas gracias, JJ, nos vemos. Gracias, Claudia. Mañana será, ¿no? Todos los días nos vemos.
Y José Orlando, mil gracias. Los seguiré viendo ustedes. Y lo leeremos en el tiempo. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos, como siempre, con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.